Saludos a todos. El tema de esta noche son las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump durante su primer día en Casa Blanca. Lo que haremos primero es dar un listado resumido de las órdenes ejecutivas que fueron emitidas por el presidente Donald Trump. Recordemos que solo se puede invalidar una orden ejecutiva si va en contra o modifica una ley establecida que ha sido aprobada por el legislativo y firmada por el presidente o que viole la Constitución. Así que puede ir por encima de reglamentos o de procedimientos o de protocolos emitidos por las diferentes agencias que no han pasado por el proceso legislativo y ejecutivo para la aprobación de una ley. Entiendo también que hay otros aspectos donde una orden ejecutiva no puede violentar las disposiciones de la Constitución que limita los poderes del gobierno federal sobre sus estados, de acuerdo con la enmienda número 10. Así que cualquier estado basado en la enmienda número 10 de la Constitución puede demandar al gobierno federal por extralimitarse o por abusar de su poder. Donde tenemos que entender que el enorme problema que hay en estos momentos es que el Departamento de Justicia y la Corte Suprema son chupamedias del presidente. Solo voy a mencionar aquellos decretos que tienen un potencial de entrar en un proceso de impugnación en las Cortes o que tienen otros factores que las definen como controversiales y de gran importancia. Comencemos con el listado. Se revocó la ciudadanía por nacimiento protegida por la Constitución. En estos momentos hay más de 20 estados que han demandado al presidente por esta orden ejecutiva. Estableció que el gobierno federal reconoce solamente dos sexos, mujer y hombre. Eliminó el reglamento que permite que personas transgéneros estén dentro de las Fuerzas Armadas. Ordenó desmantelar en 60 días todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como el DEI, que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. Ya hay demandas contra este decreto. Ordenó la creación de un nuevo departamento de eficiencia gubernamental llamado DOGE, que será dirigido por Elon Musk. Contra esta orden ejecutiva también se levantó una demanda para impugnarla en la Corte. Violentó la ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente y respaldada por la Corte Suprema sobre el servicio de TikTok, autorizando una extensión de 75 días para que TikTok pase a manos de una compañía de los Estados Unidos, donde la ley debidamente aprobada no le da este poder al presidente. El presidente le instruyó al Departamento de Justicia que no emitiera ninguna de las multas que están plasmadas en la ley contra las compañías que están brindando el servicio de TikTok en estos momentos. Ni el Departamento de Justicia ni la Corte Suprema ha invalidado hasta este momento esta orden ejecutiva emitida por Donald Trump. Así que oficialmente sí estamos en una crisis constitucional donde el presidente aparentemente tiene más poder que la Corte Suprema y no tiene ninguna obligación de obedecer a la Corte Suprema. Como primer acto de venganza emitió una orden ejecutiva para castigar a todo oficial del gobierno anterior que haya causado algún tipo de interferencia en los actos electorales anteriores o que haya revelado de forma impropia información gubernamental sensitiva. O sea, que en su sed de venganza yo puedo interpretar que dio una orden para que lo arresten a él. Quiero mencionar que la juez Cannon emitió una orden donde se desconoce si ella tiene esa autoridad para que no se revele el contenido de la investigación de Donald Trump con respecto al caso de los documentos secretos en Mar-a-Lago. Y supongo que la nueva secretaria de Justicia enviará la evidencia a un triturador de papeles. O sea, todas las evidencias contra el presidente Donald Trump en sus diferentes casos federales
serán destruidos. Relacionado al decreto anterior, plasmó su firma en otro decreto que contradice lo que acabo de decir, ya que el título de este decreto es ponerle fin a utilizar el gobierno federal como un arma contra enemigos políticos. Otro decreto de venganza es en contra del estado de California, porque le pone el título, poniendo a las personas por encima de los peces, detener el ambientalismo radical para suministrar agua al sur de California. Naturalmente, este decreto será impugnado en las cortes, donde habrá un choque otra vez de hasta dónde llega la autoridad del gobierno federal sobre el gobierno de un estado. Pero esta vez, como dije anteriormente, el presidente Trump tiene a sus chupamedias en la Corte Suprema. Se designó a varios carteles de narcotraficantes y organizaciones criminales como organizaciones foráneas terroristas, y el llamado a poner en efecto un acta del año 1798 sobre enemigos exteriores de los Estados Unidos. Este decreto abre la puerta para que Estados Unidos ataque a estos terroristas narcotraficantes en suelo de México. Suspendió por completo el programa de entrada de refugiados a los Estados Unidos por un periodo de 90 días, donde a los 90 días el director de Homeland Security tiene que dar un reporte indicando si para los efectos de beneficiar a los Estados Unidos se puede reiniciar este programa. El medio de noticias Axios hace una nota de que más o menos 1.600 afganos que ya tenían autorización de entrar a los Estados Unidos, incluyendo familiares de soldados de los Estados Unidos más personal militar, donde dicha familia, que asumo que hablan de esposas y maridos, ya no pueden entrar a los Estados Unidos. Y quién sabe si también hay incluidos hijos de estos funcionarios americanos que batallaron en Afganistán. O sea, que si un soldado se casó con una afgana y esa afgana ya tenía aprobación para entrar a los Estados Unidos, el decreto suspendió indefinidamente que dicha persona, que dicha esposa y tal vez sus hijos se reúnan con su marido estadounidense. Además, refugiados provenientes de países donde su vida está en peligro, como por ejemplo Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, su ingreso a los Estados Unidos ha sido cancelado indefinidamente. Declaró una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos. Se canceló la aplicación para solicitar entrada a los Estados Unidos desde el exterior del país. Así que en estos momentos, con la política de que se tiene que solicitar asilo o entrada desde el exterior de los Estados Unidos, prácticamente ese proceso para solicitar está suspendido indefinidamente. Le ordenó a Homeland Security continuar con la construcción de la barrera entre Estados Unidos y México. Estableció que los migrantes que están entrando a los Estados Unidos es una operación de invasión dirigida a la nación americana. O sea que los migrantes son invasores, como si fueran soldados de un ejército que está atacando a los Estados Unidos. Ordenó, basándose en su definición de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, más con la definición que ahora los migrantes son invasores, emite un decreto donde prácticamente convierte a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos agentes de la patrulla fronteriza. Basándose en lo anterior, le ordenó a las Fuerzas Armadas enviar tropas del Ejército Regular y tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México. Yo personalmente no estoy seguro si van a tratar a los migrantes como soldados armados que atacan a los Estados Unidos, donde si eso es así, puede que corra la sangre en la frontera sur
de los Estados Unidos. Le dio el poder a los oficiales que bregan con la frontera de repeler, repatriar o remover cualquier migrante envuelto en la actividad de invadir a los Estados Unidos por la frontera sur. Si no se define lo que es repeler, cualquiera puede interpretar que repeler es utilizar fuerza mortal. Hay que comentar que canceló lugares protegidos donde los oficiales que buscan migrantes, o lo que los hispanoparlantes en los Estados Unidos llama la migra. Ahora la migra puede conducir redadas en las escuelas, en las iglesias y en hospitales. Imagínese a la migra entrar a una escuela y llevarse a los niños porque parecen latinos o porque hablan español, aunque sean ciudadanos de los Estados Unidos. Así que todos los que hablamos español vamos a tener que caminar con el certificado de nacimiento y con el pasaporte con evidencia que somos ciudadanos de los Estados Unidos. Estableció que existe una emergencia energética en los Estados Unidos y por ende hay que hincar pozos de petróleo, particularmente en Alaska. Yo solo puedo suponer que el presidente Trump quiere aumentar la producción petrolera para vendérsela y ayudar a la verdadera crisis energética que está ocurriendo en China. Porque el petróleo en los Estados Unidos en esos momentos sobra. Recordemos que este petróleo no es del Estado, es de las compañías privadas petroleras que tienen un permiso para explotar dicha riqueza. Así que no espere que el petróleo baje sustancialmente. En un memorando a todas esas agencias, mandó a detener inmediatamente todos los proyectos sobre energía renovable. Canceló el proceso de reclutamiento en el gobierno federal y aunque no impone que la persona tiene que ser del Partido Republicano, porque naturalmente eso sería una violación a la Constitución, si pone como requisito que toda persona tiene que ser fiel y leal en la implementación de las políticas de esta administración. El congelamiento de reclutamiento no aplica para las ramas militares. Tampoco aplica para los oficiales que van a trabajar con el problema de la migración, actividades de seguridad nacional o de seguridad pública. Ordenó que se aplicara lo que se conoce como el Protocolo F, que es una orden ejecutiva que emitió el presidente Trump en su último año de su administración anterior, que le quita las protecciones a miles de empleados federales y facilita despedirlos de sus puestos. O sea, en otras palabras, es la eliminación de lo que se conoce como empleados de carrera, donde ahora todo empleado puede ser reemplazado por una persona que es simpatizante del partido en el poder. Adiós a los empleados de carrera. Esto naturalmente significa que si usted quiere ser, por ejemplo, controlador aéreo dentro de la FAA, contemplando retirarse a los 30 años de servicio, ya no tiene ninguna protección para durar 30 años en su trabajo. Como dice la frase en Puerto Rico, lo pueden despedir como bolsa. Ordenó retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que ya dicha organización no le va a notificar a los Estados Unidos de los detalles asociados a cualquier estudio que estén realizando. Y más importante aún, la notificación de cuándo está comenzando una pandemia en alguna parte del planeta. Ordenó retirarse del Tratado de París, como hizo en su primera administración. Emitió una orden para retirarse de las naciones que respaldan un impuesto global. Suspendió las ayudas internacionales por un periodo de 90 días. Supongo que esta misma semana reactiva las ayudas para Israel y para Eslovaquia, país de nacimiento de su esposa Melania. Ordena el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. Esto solo se puede hacer en los libros de texto
de los Estados Unidos y en documentos internos de los Estados Unidos. A nivel internacional, el Golfo de México seguirá siendo el Golfo de México. Para cambiarle el nombre al Golfo de México, todos los países que tienen costa con el Golfo de México tienen que acceder a un cambio de nombre. Canceló la orden del presidente Biden para no designar a Cuba como un estado que patrocina el terrorismo. Eso lo hizo en su administración anterior. Restauró la pena de muerte en el sistema federal. En el gobierno federal canceló la modalidad de trabajar en el hogar. Indultó a los participantes del asalto al Congreso el día 6 de enero del año 2021, donde recordemos que no le pagó los abogados a las personas que fueron arrestadas, enjuiciadas y encarceladas. Le ordenó al Departamento de Comercio que establezca tarifas contra países donde hay un déficit de comercio. O sea, que si Estados Unidos le compra $100 en productos a La Lalandia y La Lalandia le compra $50 a los Estados Unidos, entonces hay que imponerle un arancel a La Lalandia de $50 para compensar la diferencia que hay entre $100 vendidos y $50 comprados. Pero recordemos que las tarifas las paga el ciudadano americano y en algunos casos es un completo disparate. Le ordenó a las agencias que establecieran planes para que los consumidores de los Estados Unidos tengan precios más bajos en todo lo relacionado al costo de vida. Esto contradice totalmente la orden ejecutiva de los aranceles, que van a subir los precios en todos los productos que vienen del exterior, donde eso incluye materia prima, y esos aranceles los paga el bolsillo del comprador, usted. Las alegadas órdenes ejecutivas que están pendientes son las siguientes: control completo del Canal de Panamá, aranceles contra México y Canadá de un 25% efectivo el 1 de febrero, aranceles de 100% para países miembros del BRICS. O sea, que de los países más importantes dentro del BRICS que comercializan con los Estados Unidos, se les va a aplicar un arancel del 100%, donde China, India y Brasil son parte del BRICS. Así que todo lo que dice Made in China, todo lo que dice Made in India y todo lo que dice Made in Brasil va a costar el doble por los aranceles. Hay otros decretos misceláneos, como por ejemplo, que la bandera esté desplegada hasta arriba en la inauguración de cualquier presidente, porque se molestó que la bandera estuviese a media asta por la muerte del presidente Carter. Cambiarle el nombre a la montaña más alta dentro de la nación estadounidense, que hoy se llama el Monte Denali, en honor a los indios indígenas de Alaska, para que el nombre de esta montaña sea otra vez el Monte McKinley. Según él, hay que honrar al presidente McKinley porque fue el presidente que le declaró la guerra a España, arrebatándole sus colonias, creando el imperio de los Estados Unidos. Supongo que esto es para recordarle a los estadounidenses que son un pueblo imperialista y por ende deben respaldar al presidente Trump en las conquistas territoriales que están en su agenda, como por ejemplo el Canal de Panamá y Groenlandia. De estas primeras órdenes ejecutivas o decretos, yo entiendo que se afectan más los miembros de la comunidad LGBTQ, los agricultores, las fábricas y los negocios que dependen del trabajador extranjero, porque el trabajador estadounidense de pelo rubio y ojos azules no desea realizar esos trabajos. El extranjero honesto y trabajador que busca un mejor futuro.
También se afectará la fauna y la flora, las especies en peligro de extinción, la calidad del ambiente, porque Trump quiere hincar pozos y la minería. Los que trabajan para la industria de energías renovables y el bolsillo del consumidor que pagará todos esos aranceles. Otros efectos son el aislamiento de los Estados Unidos con respecto a sus aliados. Si se suspenden las ayudas a países de Sudamérica, de Centroamérica y de África, de diferentes zonas de Asia, dichos países van a gravitar hacia los programas de ayudas internacionales de China. Y a su vez, con la presencia de China como su benefactor, esos países van a gravitar para pertenecer al BRICS. Trump dice que Estados Unidos será la nación más respetada del mundo. Y yo creo que va a ser la menos respetada del mundo. Porque hay que respetar para que a uno lo respeten. Las palabras de Trump me recuerdan cuando Putin llegó al poder al comienzo del siglo XXI, que dijo que Rusia sería la nación más temida del mundo, como lo fue la Unión Soviética en su mejor momento. Con respecto a estos decretos firmados por el presidente Trump, a la pregunta ¿qué pasará aquí en Puerto Rico? Aquí la gobernadora vive en La Lalandia, viviendo su fantasía de que ella tiene una maravillosa relación con Donald Trump, pero nadie la vio en la inauguración de Donald Trump y no la vimos en el grupo de los directores ejecutivos de Google, de Facebook, de TikTok, de Amazon, de Apple, porque para estar en el círculo de Donald Trump hay que tener más dinero que Donald Trump. Aquí en Puerto Rico las opiniones sobre los efectos de estos decretos son todo politiqueros, donde la gobernadora dice que todos esos decretos no aplican para Puerto Rico porque el presidente Trump los hizo pensando y son exclusivos para la frontera sur de los Estados Unidos. Pero si usted lee los decretos, en ningún lugar dice que Puerto Rico no está incluido. Y cuando Trump realinee las responsabilidades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde se indica claramente que son todas las fronteras, y cuando habla de las responsabilidades del director de Homeland Security, habla de todas las fronteras. Así que, como he dicho antes, en Puerto Rico vamos a ver más redadas por parte de las agencias federales como ICE y el Border Patrol. Y aunque no le guste a la gobernadora, tendrá que darle instrucciones a la policía de Puerto Rico para que apoye a todos los agentes y los esfuerzos de la agencia federal de ICE y el Border Patrol. O si no, que se prepare, porque el SAR de Migración amenazó a todo gobernador que no coopere con sus agencias con penas de cárcel. El otro impacto que afectará a Puerto Rico naturalmente es la orden ejecutiva donde se cancelan los proyectos y los fondos federales relacionados a energías renovables. Donde yo supongo que estos programas federales donde se pagaba parte de la instalación de celdas solares en los hogares de Puerto Rico están en peligro de ser cancelados, porque el dinero ahora es para proyectos energéticos que usen combustibles fósiles. Además, todos los proyectos del Departamento de Salud que se están llevando a cabo con la Organización Mundial de la Salud serán suspendidos. Y no nos vamos a salvar del Departamento de Reducción de Costos, dirigido por Elon Musk, que de seguro que va a concluir en algún momento durante estos 4 años de que Puerto Rico puede funcionar con menos recursos federales. El señor Trump no fue bueno con Puerto Rico en el pasado y será peor en el presente.
Así que usted cruce los dedos para que Puerto Rico no sea azotado por un huracán ni un terremoto durante los próximos 4 años. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.